El lobo ya tenía las fauces a 15 centímetros del cuello del cervatillo cuando algo cayó del cielo. No fue un rescatista, no fue un guardabosques, no fue ningún ser humano. Fue un águila real, de casi 2 metros de envergadura, que se lanzó en picado desde una altura que ningún testigo pudo calcular con exactitud y que golpeó al lobo con una fuerza que lo hizo rodar varios metros antes de que pudiera entender qué estaba pasando. El cervatillo, paralizado, sin madre, sin manada, sobrevivió esa tarde gracias a un animal que, según todo lo que sabemos sobre la naturaleza, no tenía ningún motivo para intervenir. Las águilas no protegen ciervos. Los ciervos no son su especie. No hay parentesco, no hay manada compartida, no hay ningún beneficio evolutivo evidente en arriesgar el propio cuerpo por la vida de una cría que ni siquiera es comestible para un depredador de presas pequeñas como las que normalmente caza un águila real. Y sin embargo ocurrió, y no fue la única vez. Si te gustan los pájaros y el mundo animal, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal, nos ayudas mucho a seguir subiendo videos tan interesantes como este. Lo que parece heroísmo animal es en realidad una mala interpretación humana de un comportamiento que tiene una explicación fría y egoísta. Antes de que acabe este video vas a entender exactamente qué pasó esa tarde, por qué ocurrió y qué dice sobre las aves, algo que durante décadas la ciencia se resistió a admitir. Para entender lo que pasó, hace falta retroceder un poco. No mucho, solo hasta unas horas antes. El cervatillo había nacido esa misma primavera, en una zona boscosa del norte de la península, en una camada de gemelos de los que solo él había sobrevivido a las primeras semanas. Su madre lo había dejado escondido entre la maleza, como hacen los corzos y los ciervos jóvenes, mientras ella se alejaba a alimentarse. Es un comportamiento normal. Las crías permanecen inmóviles, casi sin olor, camufladas, mientras la madre regresa varias veces al día. Ese día, la madre no regresó a tiempo. Nadie sabe exactamente por qué. Pudo ser una distracción, un peligro distinto en otra parte del territorio, una distancia mayor de la habitual buscando alimento. Lo que sí se sabe, porque quedó documentado por las cámaras de control de fauna que el parque natural tenía instaladas en la zona, es que un lobo solitario, separado de su manada, detectó al cervatillo antes de que la madre pudiera volver. Y un lobo solitario, sin manada que comparta la presa, no caza por necesidad inmediata de grupo, caza por necesidad inmediata propia. Eso lo hace más decidido, más rápido, más peligroso para una presa indefensa. El cervatillo no tenía ninguna posibilidad. Estaba solo, era demasiado joven para correr con eficacia, y el lobo ya estaba a menos de 3 metros cuando las cámaras captaron el primer fotograma de lo que vendría después. Las imágenes, revisadas después fotograma por el equipo técnico del parque, muestran al cervatillo en el momento exacto en que abandona el camuflaje inmóvil que había mantenido durante horas. Las orejas hacia atrás, las patas temblando, no por miedo abstracto sino por la descarga de adrenalina que prepara, inútilmente, una huida que su cuerpo todavía no sabe ejecutar con eficacia. El lobo, por su parte, mantiene la cabeza baja, el peso del cuerpo desplazado hacia las patas traseras, la postura exacta que precede al salto final de una cacería que parecía ya resuelta, y entonces, en el encuadre superior de la cámara, aparece algo que ningún técnico esperaba ver esa tarde. Una sombra, grande, descendiendo a una velocidad que los analistas de comportamiento que revisaron después el material calcularon en más de 200 km por hora en el tramo final del picado. Las águilas reales no cazan así. No para presas de ese tamaño, no en ese tipo de ataque, no con esa trayectoria. Cuando un águila real caza, normalmente lo hace sobre presas que puede levantar y transportar. Liebres, marmotas, a veces zorros jóvenes. Un cervatillo de varias semanas, aunque pequeño, ya pesa más de lo que un águila puede cazar para comer. Las águilas reales tienen una de las visiones más agudas del reino animal. Pueden detectar el movimiento de una presa pequeña desde más de 3 kilómetros de distancia y procesan la información visual a una velocidad que les permite ajustar la trayectoria de vuelo en fracciones de segundo durante el picado final. Esa capacidad evolucionó durante millones de años con un propósito muy concreto: cazar con la máxima eficiencia posible, minimizando el gasto energético de cada intento. Atacar a un lobo adulto,
Un animal varias veces más pesado, con dientes y garras propias, capaz de infligir heridas graves o mortales, no es eficiente bajo ningún cálculo evolutivo razonable. El riesgo de lesión es alto. El beneficio nutricional es nulo. Cualquier modelo de comportamiento basado puramente en la maximización de la supervivencia individual predeciría que el águila debería ignorar la escena por completo y continuar su vuelo en busca de una presa más segura y más rentable. Eso fue lo primero que desconcertó a los biólogos que analizaron el caso. Si el águila no atacaba para alimentarse, y el riesgo no tenía ninguna justificación evolutiva evidente, ¿qué estaba haciendo? La cámara capturó el impacto. El águila no atacó al cervatillo, golpeó al lobo, directamente, con las garras extendidas hacia el lomo y el cuello del depredador, en una trayectoria que solo tiene sentido si el objetivo desde el inicio del picado era el lobo y no la presa. El lobo, sorprendido por un ataque que no esperaba desde un ángulo que no podía vigilar mientras tenía la atención puesta en el cervatillo, rodó por el suelo. Se recuperó en segundos, como hacen los lobos, y se giró hacia su nuevo atacante con los colmillos visibles. Lo que pasó en los siguientes 20 segundos fue, según describieron después los técnicos del parque que revisaron el material, una de las secuencias de comportamiento animal más inusuales que habían visto documentadas en la región en las últimas 2 décadas. El águila no se retiró. Se mantuvo entre el lobo y el cervatillo, con las alas abiertas en una postura que los etólogos reconocen como despliegue de amenaza, ganando volumen visual, haciéndose más grande de lo que es. Y cuando el lobo intentó rodear la posición para llegar de nuevo a la cría, el águila se desplazó con él, manteniendo siempre su cuerpo entre el depredador y el cervatillo. No estaba cazando, estaba bloqueando. El lobo lo intentó 2 veces más. En ambas, el águila respondió con golpes de ala y picotazos dirigidos a la cabeza y el lomo, sin llegar a un ataque letal, pero sin ceder posición. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los técnicos esperaba ver en el material. El lobo se retiró, no por derrota física. Un lobo adulto, en una pelea directa y sostenida, probablemente habría tenido ventaja sobre un águila a nivel del suelo, donde el ave pierde gran parte de su movilidad. Pero los lobos, como la mayoría de los depredadores, calculan el coste energético de cada confrontación, y un adversario que no se rinde, que sigue atacando con persistencia sin mostrar intención de huir, cambia ese cálculo. El lobo se alejó trotando hacia el bosque. El águila permaneció en el lugar, todavía con las alas semiabiertas, durante casi 3 minutos más, antes de finalmente posarse en una roca cercana al cervatillo. Y ahí ocurre la parte que ningún biólogo de fauna salvaje supo explicar del todo cuando se presentó el informe. El águila se quedó, no regresó al cielo de inmediato. No retomó su vuelo ni se desplazó a buscar comida. Permaneció posada, a apenas 2 metros del cervatillo, durante más de 40 minutos, mientras el animal joven permanecía inmóvil, todavía en shock por todo lo ocurrido. 40 minutos es mucho tiempo en términos energéticos para un ave rapaz. Cada minuto sin cazar es un minuto de gasto calórico sin reposición. Y aún así, el águila permaneció. ¿Por qué? Para entender esto, hace falta salir del caso concreto y mirar algo que la ciencia del comportamiento animal lleva un par de décadas documentando con cada vez más casos. La protección interespecífica en aves rapaces no es tan rara como parecía. En 2018, un equipo de investigadores noruegos publicó un análisis de 41 casos documentados de águilas y otras rapaces grandes, interviniendo en encuentros entre depredadores y presas de especies completamente distintas a las suyas. No para cazar a ninguno de los dos, para interrumpir el encuentro. Lo que encontraron rompía con la explicación más simple, que asumía que el ave estaba confundiendo a la presa con su propio alimento potencial, o que el ataque al depredador era casualidad, un error de cálculo en pleno vuelo. En la mayoría de los casos documentados, el comportamiento del ave seguía un patrón demasiado consistente para ser accidental. Ataque dirigido específicamente al depredador, no a la presa. Postura de bloqueo sostenida entre ambos. Persistencia en la defensa, incluso tras varios intentos fallidos del depredador por rodearla. Y había algo más, algo que conectaba todos los casos entre sí. En el 87% de los episodios documentados, la presa protegida era una cría, no un adulto de otra especie. Una cría, joven, indefensa,
sin capacidad de defenderse ni de huir con eficacia. Y había una segunda regularidad que los investigadores subrayaron especialmente en sus conclusiones. En el 72% de los casos, la cría protegida emitía algún tipo de vocalización de angustia, justo antes o durante la intervención del ave. No silencio, no huida silenciosa, sonido. Acilida una dolas estado sevente. Una llamada de socorro que, aunque perteneciera a una especie completamente distinta, parecía activar algo en el sistema auditivo y neurológico del ave que estaba observando la escena desde el aire. Eso no es casualidad estadística. Eso es un patrón. Y los patrones, en biología del comportamiento, casi siempre apuntan a un mecanismo subyacente que todavía no hemos terminado de entender. Dale al like y suscríbete. Subiremos videos todas las semanas. ¿Por qué un águila respondería preferentemente ante la vulnerabilidad de una cría sin importar la especie? La respuesta más sólida que tiene la ciencia hasta ahora tiene que ver con algo llamado generalización de estímulo. Es un mecanismo neurológico bien documentado en muchas especies, incluida la nuestra. El cerebro responde a ciertos rasgos visuales y de comportamiento asociados a la vulnerabilidad juvenil, independientemente de a qué especie pertenezca el individuo que los presenta. Cabeza proporcionalmente más grande respecto al cuerpo, movimientos torpes, descoordinados, inmovilidad por miedo en lugar de huida eficaz, vocalizaciones de angustia en un rango de frecuencia específico que muchas especies, no solo la propia, interpretan como señal de socorro. Las águilas, como muchas aves rapaces que crían a sus propios polluelos, tienen circuitos neurológicos altamente sensibles a estas señales, porque su propia supervivencia reproductiva depende de responder con rapidez a la vulnerabilidad de su descendencia. El problema, o la maravilla, según se mire, es que ese circuito no siempre distingue perfectamente entre mi cría y una cría. Cuando las señales de vulnerabilidad son suficientemente intensas, el sistema responde. Y a veces, ese sistema dispara una respuesta protectora hacia un animal que no es de su propia especie. Los investigadores noruegos lo llamaron, con cautela académica, respuesta protectora generalizada. Pero en términos más sencillos, lo que estaban describiendo era esto. El águila no calculó nada. No evaluó costes y beneficios evolutivos. Sintió, en el sentido más biológico de la palabra, que había una cría en peligro, y respondió. Hay un detalle más en el caso del cervatillo que merece atención propia y tiene que ver con el sonido. Cuando el equipo del parque revisó el audio capturado por los micrófonos direccionales que acompañan a las cámaras de control de fauna, identificaron algo que no aparecía en ningún fotograma de video, pero que probablemente fue decisivo en toda la secuencia. En el segundo exacto en que el lobo se aproximó a menos de 1 metro, el cervatillo emitió una vocalización aguda y entrecortada, un sonido que los especialistas en bioacústica describieron como estructuralmente muy similar, en frecuencia y en patrón de repetición, a la llamada de socorro que emiten los propios polluelos de águila cuando sienten una amenaza inminente en el nido. No es la misma llamada. Son especies distintas, con aparatos vocales distintos. Pero la estructura acústica básica, esa combinación de frecuencia alta, repetición rápida y quiebre tonal que el oído de cualquier depredador o protector interpreta como urgencia extrema, estaba presente en ambas. Los investigadores de bioacústica animal llevan tiempo documentando que muchas señales de socorro en crías de distintas especies de vertebrados comparten estructuras acústicas convergentes. No porque las especies se hayan copiado entre sí, evidentemente, sino porque la física del sonido y la psicología del miedo imponen restricciones similares sobre cómo debe sonar una llamada para ser efectiva. Tiene que ser difícil de ignorar, difícil de localizar para el depredador y fácil de distinguir de cualquier otro sonido ambiental. Esa convergencia acústica podría explicar, en parte, por qué un sistema neurológico diseñado por la evolución para responder a la llamada de socorro de la propia especie puede, en determinadas circunstancias, malinterpretar o generalizar esa respuesta hacia el sonido casi idéntico de una especie distinta. El águila probablemente no vio solo una cría en peligro, la oyó,
y lo que oyó activó un circuito que lleva millones de años perfeccionándose para una sola tarea: no ignorar nunca esa llamada. El águila sola una cría en peligro. Pero hay otra capa en este caso concreto, que los investigadores que revisaron el material consideraron todavía más significativa, y tiene que ver con los 40 minutos que el águila permaneció junto al cervatillo después de que el peligro hubiera pasado. Porque proteger en el momento del ataque puede explicarse, como hemos visto, por un mecanismo de respuesta inmediata ante señales de vulnerabilidad. Pero quedarse, sin necesidad aparente, durante casi una hora, es un comportamiento distinto, requiere una explicación distinta. En 2020, un estudio de seguimiento de comportamiento postconflicto en aves rapaces, también publicado en una revista de etología comparada, documentó algo que los investigadores describieron como periodo de vigilancia residual. Aves que, tras intervenir en una situación de peligro hacia otro animal, permanecían en las inmediaciones durante un tiempo significativamente mayor del que su comportamiento habitual de caza o descanso predeciría. ¿Por qué un ave gastaría tiempo y energía vigilando a un animal que no es su cría, que no le aporta ningún beneficio directo después de que el peligro inmediato ya hubiera desaparecido? La hipótesis más respaldada por los datos tiene que ver con algo que en otras especies llamamos, sin pudor, apego situacional. No es el vínculo profundo y duradero que un ave forma con su propia pareja o su propia cría. Es algo más efímero, más breve, pero neurológicamente real. La activación sostenida de los circuitos de cuidado parental durante un periodo posterior a haberlos disparado, similar a lo que en mamíferos se describe como periodo refractario de la respuesta de cuidado. En términos simples, una vez que el sistema biológico de proteger a una cría se activa con la intensidad necesaria para lanzar un ataque a un depredador mucho más grande, ese sistema no se apaga de inmediato. Sigue activo. Sigue empujando al animal a comportarse como si esa cría, aunque no sea suya, aunque no sea de su especie, todavía necesitara su presencia. El águila no se quedó por cálculo. Se quedó porque, durante esos 40 minutos, una parte de su cerebro seguía actuando como si el cervatillo fuera, de alguna manera incompleta pero real, su responsabilidad. Hay quien podría pensar que este caso es una anécdota aislada, algo curioso pero estadísticamente irrelevante. Los datos dicen lo contrario. Desde que existen cámaras de control de fauna de alta resolución y con capacidad de grabación continua en parques naturales y reservas de toda Europa, el número de casos documentados de comportamiento protector interespecífico en aves rapaces ha aumentado de forma constante, no porque el comportamiento sea nuevo, porque ahora, por primera vez en la historia, tenemos los medios técnicos para verlo y registrarlo con la frecuencia con la que realmente ocurre. Hay casos documentados de búhos reales atacando a zorros que acechaban nidadas de aves acuáticas que no eran de su propia especie, picando repetidamente en la zona del cuello hasta forzar la retirada del depredador. Hay casos de halcones peregrinos lanzándose contra serpientes que se aproximaban a crías de liebre escondidas entre la vegetación baja, repitiendo el ataque en picado hasta 3 veces en menos de 2 minutos. Hay incluso un caso documentado en Escocia de un águila pescadora interponiéndose entre un perro doméstico y un grupo de patitos recién nacidos, en una intervención que se prolongó durante más de 15 minutos hasta que el propietario del perro pudo alejarlo, mientras el ave mantenía vuelos rasantes de amenaza sobre la cabeza del animal sin llegar nunca al contacto directo. Y en Finlandia, un caso especialmente documentado por su duración, un águila de cola blanca que defendió durante casi una hora a un grupo de crías de foca anillada frente a un zorro ártico que había logrado acercarse a la colonia durante la marea baja. El ave realizó 11 pasadas de ataque documentadas por los guardacostas que vigilaban la zona, hasta que el zorro, exhausto y con heridas superficiales en el lomo, abandonó definitivamente el intento. Ninguno de estos animales obtenía ningún beneficio reproductivo, alimenticio o territorial de su intervención. En todos los casos, el patrón se repetía con una consistencia que ya no puede achacarse al azar: una cría en peligro evidente, señales de vulnerabilidad intensas y una respuesta protectora que cruzaba completamente la barrera de especie, sosteniéndose durante minutos u horas más allá del primer instante de reacción. La pregunta que esto plantea no es solo biológica, es más incómoda que eso. Si un águila puede sentir, de alguna forma que la ciencia todavía está aprendiendo a describir con precisión,
la urgencia de proteger a una cría que no es suya. ¿Qué dice eso sobre los límites que llevamos siglos asumiendo entre lo instintivo y lo que nos atrevemos a llamar compasión? No voy a decir que un águila siente compasión en el sentido humano de la palabra. Sería ir más allá de lo que los datos permiten afirmar con honestidad. La ciencia tiene que ser precisa, y la precisión exige reconocer los límites de lo que sabemos. Pero hay algo que sí podemos afirmar con la evidencia disponible. Y es que la línea que durante siglos trazamos entre el comportamiento puramente instintivo, frío, calculador de los animales salvajes y el comportamiento emocional, cálido, intencional, que reservábamos en exclusiva para los humanos, es mucho menos clara de lo que pensábamos. El águila que protegió al cervatillo no calculó genes compartidos, no evaluó beneficios futuros. Su sistema nervioso recibió una señal de vulnerabilidad extrema, una cría indefensa a punto de morir, y respondió con todo lo que tenía: velocidad, fuerza, persistencia, y después, durante 40 minutos, presencia. Eso no es un cálculo. Eso es algo que se parece, de una manera incómoda y fascinante, a lo que nosotros llamamos instinto de cuidado. El mismo instinto que hace que un humano corra hacia un niño desconocido que está en peligro, sin detenerse a pensar en el riesgo, sin calcular el parentesco, sin evaluar el beneficio evolutivo de la acción. Llevamos siglos llamando a eso, en nosotros, heroísmo. Quizás sea momento de preguntarnos si en otras especies merece, al menos, el mismo respeto. Durante mucho tiempo, la ciencia del comportamiento animal se resistió, con razón, a atribuir motivaciones humanas a los animales. Es lo que se conoce como antropomorfismo, y evitarlo ha sido, durante décadas, una de las disciplinas más importantes de la etología moderna. Atribuir intenciones, emociones o moralidad humana a un animal sin evidencia suficiente lleva a conclusiones erróneas y a una comprensión distorsionada de cómo funciona realmente la naturaleza. Pero hay un riesgo igual de peligroso en la dirección contraria, y es el de descartar automáticamente, por pura cautela académica, cualquier comportamiento animal que se parezca demasiado a algo que reconocemos en nosotros mismos. Llamarlo siempre instinto ciego, mecanismo automático, casualidad estadística, simplemente porque admitir otra posibilidad nos resulta incómodo. Los datos de este caso, y de los otros 40 que el estudio noruego documentó, no permiten afirmar que las águilas sienten compasión en el sentido pleno y consciente en que la sentimos nosotros, pero tampoco permiten descartarlo con la seguridad con la que durante mucho tiempo se hizo. La honestidad científica exige reconocer esa incertidumbre, en lugar de resolverla cómodamente hacia el lado que menos preguntas incómodas genera. El cervatillo sobrevivió esa tarde. Cuando finalmente recuperó la movilidad, los guardas del parque, alertados por las cámaras automáticas, llegaron al lugar y constataron que estaba físicamente ileso, aunque en estado de shock evidente. Permaneció en observación durante varios días en un centro de fauna cercano, antes de ser devuelto a una zona del bosque alejada del territorio del lobo que lo había atacado. El águila, según el seguimiento posterior que se hizo con la ayuda de las mismas cámaras de control y de un dispositivo de geolocalización que el parque ya tenía instalado en el ave desde un programa de monitorización previo, regresó a su comportamiento habitual al día siguiente. Caza, vuelo territorial, descanso en el mismo cantil rocoso donde llevaba criando los últimos 3 años, sin ningún signo de que aquel episodio hubiera dejado una marca duradera en su rutina, en su territorio, ni en su comportamiento reproductivo posterior. Para el águila, probablemente fue un evento puntual, activado por un mecanismo biológico antiguo que no entiende ni necesita entender. No hubo heroísmo consciente en el sentido en que nosotros lo concebimos. No hubo decisión moral deliberada, pero hubo, sin ninguna duda, una vida que se salvó porque otro ser vivo, de una especie completamente distinta, sin ningún beneficio personal evidente, decidió, con su cuerpo y su instinto, que esa muerte no iba a ocurrir mientras él pudiera evitarlo. Y quizás esa sea la lección más importante de todo este caso. No que las águilas sean heroicas en el sentido humano de la palabra, sino que el instinto de proteger a los más vulnerables, esa fuerza que tantas veces consideramos exclusivamente nuestra, exclusivamente moral,
exclusivamente civilizada, en realidad lleva escrita en la biología de este planeta desde mucho antes de que existiéramos para ponerle nombre. La próxima vez que veas un águila cruzando el cielo, recuerda que en algún lugar, en algún momento que probablemente nunca sabrás, esa misma fuerza que ves planear con elegancia y distancia puede convertirse, en segundos, en la diferencia entre la vida y la muerte de un animal que ni siquiera reconoce como propio. No por cálculo. Por algo más antiguo y más profundo que el cálculo. Si quieres saber qué otro caso de protección interespecífica entre aves y mamíferos ha sorprendido más a los investigadores de fauna salvaje en los últimos años y por qué ocurrió a pocos metros de una zona habitada, ese video te está esperando aquí.